Bienvenidos amigos a nuestro video número 16. Dibujo técnico mecánico, enlaces, manejo de compás, escuadras. Materiales que vamos a utilizar: juego de escuadras, compás, lápiz, borrador, reglilla en pulgadas de 3/4. Desde luego la hoja de blog viene asegurada por sus 4 costados su margen correspondiente. Procedimiento: el siguiente es el dibujo que vamos a representar, que estamos mostrando. Es el dibujo que vamos a representar: dibujo mecánico, enlaces. Listo. Escala que vamos a utilizar: escala 3/4. Escala 3/4. Bueno, primeramente entonces vamos a dibujar, como ya lo tenemos listo, el eje principal, que es este eje vertical. El eje vertical, que es el eje principal. A partir de ahí dibujamos el primer eje horizontal. El segundo eje lo dibujamos a partir del primero, 1,5 pulgadas hacia abajo. Posteriormente entonces tomamos del primer eje que hemos dibujado hacia abajo 5 pulgadas 11/16 y dibujamos el siguiente eje vertical. El siguiente eje entonces lo vamos a dibujar a 45 grados, tal como lo pide la figura que vamos a dibujar. Entonces ahí simplemente a 45 grados. El otro eje está a 30 grados, tal como lo muestra la figura. Entonces dibujamos a 30 grados, colocamos la escuadra de 30 con la de apoyo la de 45 y dibujamos el siguiente eje. Bueno, sobre el eje de 45 grados tomamos la siguiente medida: 2 pulgadas 13/16. 2 pulgadas 13/16, ¿sí? con la reglilla de 3/4, y montamos las coordenadas que nos va a permitir dibujar ese círculo. También a partir de este punto tomamos por el eje de 30 grados, tomamos 3 pulgadas 7/16. 3 pulgadas 7/16, tal como lo mostramos allí. Y aquí dibujamos la siguiente coordenada para dibujar el elemento que tenemos al frente. Bueno, entonces tenemos lo siguiente: en el primer punto, el primer eje, radio 1 pulgada 1/8. No tenemos ningún problema. Cuando nos dicen radio es de inmediato abertura de compás 1 pulgada 1/8. Seguidamente nos ubicamos en el segundo punto. Allí tenemos entonces diámetro 1/8, radio 1/16. Entonces radio 1/16, dibujamos prácticamente radio 16 y dibujamos la siguiente circunferencia. La circunferencia de afuera tiene radio 13/16, no tiene ningún problema. Abrimos el compás, eso es abertura de compás, lo repetimos siempre: radio es abertura de compás, 1 pulgada 13/16. Luego nos ubicamos en el punto siguiente, en el tercer punto, y ahí tenemos lo siguiente: diámetro de la circunferencia de afuera es 2 pulgadas 13/16. Entonces ahí tomamos la mitad de 2 pulgadas 13/16, son pulgada
1, 2, 3 octavos y la mitad de un 16. En este punto marcamos la abertura de compás. O sea que abrimos esa distancia, y marcamos la circunferencia de diámetro 2, 13, 16. La siguiente tiene, la de adentro tiene diámetro 2 pulgadas, 1 octavo. O sea, radio 1 pulgada, un 16. Entonces la de adentro tiene ahí pulgada, un 16. Se ve claramente, pulgada, un 16. O sea que abertura de compás 1 pulgada, un 16avo. Entonces ahí dibujamos esa circunferencia. Posteriormente, ya en este punto, a 3, 7, 16, vamos a dibujar dos circunferencias. Una externa que tiene 2 pulgadas, 1 octavo de diámetro. O sea, radio 1 pulgada, un 16. 1 pulgada, un 16. Ahí se ve claramente. Pulgada, un 16avo. Entonces, eso es abertura de compás. Pulgada, un 16avo. La interna tiene diámetro 1 pulgada, 9/16. Entonces ahí sí vamos a medir con la reglilla. Tiene 3/4 y más o menos la mitad de medio 16avo, un 32avo más o menos. Entonces esa distancia la tomamos con la reglilla, abrimos el compás y dibujamos la circunferencia que necesitamos. Esta circunferencia tiene diámetro 1/4, radio 5 octavos, Entonces ahí abrimos el compás, radio 5 octavos, Listo, ya con esos elementos, los elementos esenciales del dibujo son los enlaces. Para este primer enlace vamos a hacer lo siguiente. Ese primer enlace tiene, el radio de ese enlace es 3, 11, 16avos. Entonces esos 3, 11, 16avos, si lo vamos a tomar aquí, 16avos, abrimos el compás hasta ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. El punto de tangencia es este punto. Entonces desde ese punto tomamos 3 pulgadas, 11, 16 y marcamos un arco. Desde el otro punto de tangencia de esta curva, que es aquí, tomamos los mismos 3.16, 3 pulgadas, punto 16, lo tomamos desde ahí y abrimos. Abrimos y nos da más o menos en ese sitio. Desde ese sitio será que vamos a ubicar la siguiente, la curva que se nos pide. Entonces desde ese punto vamos dibujando y conectamos con la circunferencia. Bueno, ahí nos quedó esta línea. Para la siguiente línea vamos a dibujar esta curva que es más complicada. Vamos a dibujar esa curva más complicada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para esta curva, esa curva tiene 3 pulgadas, 11, 16 de radio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, es la suma. Tenemos que restar 3, 11, 16avos de el radio de esta circunferencia, que es 5 octavos. Eso nos da 3, 11, 16avos menos 10, 16avos
nos da 3 1/16, porque 5 octavos equivalen a 10 16avos, eso nos da 3 1/16. Esa es la medida que vamos a tomar para esa curva, 3 1/16. Entonces, con el compás, abrimos el compás sobre la reglilla 3 1/16 y desde este punto marcamos un arco. Listo ese arco. Ahora para este arco, para el otro arco, lo mismo, 3 11/16, que es el radio, menos 1 pulgada 1/16 nos da 2 pulgadas 10 16avos, que equivalen a 2 pulgadas 5 octavos. 2 pulgadas 5 octavos, 2 pulgadas 5 octavos la vamos a medir sobre la reglilla. 2 pulgadas 5 octavos es aquí más o menos. 2 pulgadas 5 octavos. Entonces sobre la reglilla en pulgadas, y desde este punto abrimos y donde nos dé ahí marcamos con un arco. Entonces desde este punto abrimos el compás, hasta el punto de tangencia y procedemos a tirar la curva que nos está pidiendo la gráfica. Bueno, ahora para estas curvas, esas dos curvas, se toman esa primera curva tiene 2 pulgadas 5 octavos. Entonces 2 pulgadas 5 octavos se toman aquí así, ¿ven? 2 pulgadas, 1, 2, 3, 4 y 5 octavos desde el punto de tangencia, y marcamos, dejamos una marquilla. Entonces sobre esa marquilla dibujamos un arco pequeño. Desde este punto abrimos el compás hasta la seña que hemos hecho a 2 pulgadas 5 octavos y marcamos. Ahora por este lado 2 pulgadas 5 octavos desde el borde de la circunferencia externa, 2 pulgadas 5 octavos, hacemos lo mismo, una seña, y desde este punto lanzamos el compás, lo abrimos hasta la seña que hemos dejado y marcamos con un arco. Desde ese punto, en ese punto colocamos la punta metálica del compás y dibujamos la curva que necesitamos. La bajamos hasta el punto de tangencia y esa la conectamos con esta, y ya da perfectamente. Ahí tenemos esa curva. La siguiente curva, esa curva tiene 4 pulgadas 3 16avos, o sea que de aquí tomamos desde el punto de tangencia 4 pulgadas 3 16avos, 4 pulgadas 3 16. Ahí lo tenemos, 4 pulgadas 3 16 desde el borde externo de la circunferencia externa, y marcamos una seña y abrimos el compás. Toda esa distancia la abrimos para que nos dé esa curva. Abrimos el compás hasta el sitio que hemos señalado y marcamos un arco. Lo mismo hacemos con esta circunferencia, desde el borde externo 4 pulgadas 3 16, 4 pulgadas 3 16avos, desde el borde externo hasta el sitio que hemos marcado, más o menos ahí.
Entonces, desde este punto abrimos compás y hacemos lo mismo. O sea que desde este sitio nos debe dar la siguiente curva. Buscamos el punto de tangencia, y marcamos la curva. Ahí la tenemos. Ahora nos faltan dos cuerdas para marcar. Esta con esta. Esa tiene radio 1 pulgada, un 16. Entonces, lo mismo. Desde el borde, 1 pulgada, un 16avo y marcamos. Y con la punta del compás, con la punta metálica del compás, en ese sitio lo cerramos y buscamos el punto. Y marcamos y lo mismo hacemos desde este punto de tangencia, marcamos 1,16, que será este punto. Por ahí marcamos, desde este punto marcamos ese sitio, y desde ese punto cerramos el compás. Nos debe dar esa curva. Miremos cómo nos va a dar esta curva. El punto de tangencia será este y nos dará la curva necesaria. Ahora, para esta curva, esa curva tiene 2 pulgadas, 3/16avos. Desde este punto, que es el punto de tangencia, marcamos 2 pulgadas, 3/16avos. 2 pulgadas, 3/16avos, o sea que sobre la reglilla marcamos 2, 3/16. Nos da más o menos ahí. Entonces, desde ese punto marcamos a este sitio. Ahora, desde este eje más o menos, que es como el punto de contacto, marcamos los mismos 3/16. Y lanzamos una línea que se llama línea de tangencia. Lanzamos esta línea y en el punto donde se encuentre, allí va a ser el punto de enlace. O sea que este es el punto de enlace para esa curva. Ahora, para esta pequeñita, esa tiene 7/16. Entonces, 7/16 que marcamos 2, 4, 6, 7. 7/16 por este lado y 7/16 por el lado contrario. 2, 4, 6, 7. 7/16, o sea que el punto es ahí. Entonces ahí en ese punto cerramos el compás, a 7/16 y marcamos esa pequeña curva. Esas son las curvas que tiene el dibujo. Aquí hay que completarlo con esta línea tangente.
con esta línea tangente. Este es un polígono de 8 lados que son dos cuadrados entrelazados. Para que nos dé ese polígono estrellado. Ahora, este tiene un polígono de 5 lados. En este punto los invitamos a ver nuestro video de polígonos inscritos en una circunferencia, construcción de polígonos inscritos en una circunferencia, que nos muestran cómo podemos construir un polígono de diferentes lados. Por ejemplo, este de 5 lados. Para este de 6 lados hay que tener en cuenta lo siguiente. Se inicia el polígono en la siguiente forma. Con la escuadra de 30 grados, el primer lado que se traza es este, y el paralelo que se traza es el siguiente. Luego se traza el otro paralelo, que es este, con el lado contrario de la escuadra, y luego se coloca la escuadra, ¿sí?, vertical, se cuadra en forma vertical, y nos queda el polígono en esa posición, tal como presenta el dibujo. Esta es una comparación del mismo dibujo a escala 1 a 1, o sea, a escala real, de acuerdo a las medidas reales. El dibujo que acabamos de realizar está a 3/4, este a escala 1 a 1. Si este dibujo fue de su utilidad, les solicitamos comedidamente su colaboración. Inscríbete. Hasta una nueva oportunidad.